todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Seguro? Bueno, es un placer y una alegría el poder estar con vosotros en esta mañana. Y yo siempre digo cuando estoy en nuestra congregación que es el mejor sitio que podemos elegir cada día, pero en especial un domingo, el venir a la casa del Señor, a la iglesia y poder escuchar la palabra de Dios. Así que es un privilegio el poder estar esta mañana aquí, escuchar la palabra de Dios. Y también es un privilegio para nosotros el poder estar aquí en Gran Canaria. Es la primera vez que estoy aquí y la verdad que estoy encantado de haber conocido a los hermanos, ver su excelencia en el servicio, ver sus ganas de aprender de la palabra de Dios. Es una maravilla, hermanos. Gracias por todo lo que nos habéis prestado, dado y lo que hemos podido disfrutar entre vosotros. Vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias por el privilegio que nos concedes de poder estar en este lugar. Gracias por haber conocido a estos maravillosos hermanos. Y gracias también, Señor, por la oportunidad que nos da de poder predicar tu palabra. Queremos, Señor, que tú la bendigas en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que ella sea esa ley perfecta, Señor, que transforma, que convierte el alma. Que podamos gozarnos, podamos alegrarnos y crecer en tu gracia y en tu conocimiento. Bendice tu palabra en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener una lectura, hermanos, de la palabra de Dios en el libro de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y no sé cuántos habéis observado que tengo aquí en la mesita pequeña, a mi derecha, 4 frutos. ¿Lo habéis visto? Se ven bien, ¿no? 4 frutos. Estos frutos han pasado una prueba, ha sido la prueba del avión, porque yo creía que me lo iban a quitar, pero han pasado la prueba. Y estos frutos son el fruto de unos árboles que tenemos plantados allí en un pequeño huerto que tenemos. Algunos de los que están aquí lo conocéis, Miguel también. Tenemos allí en Murcia un huerto plantado y tenemos árboles y estos son el fruto de esos árboles. Son 4 frutos. Son diferentes. Quizás si pregunto a alguno me los vaya a adivinar qué son. ¿Verdad? Si pregunto qué es esto, un limón, claro, qué fácil es. Pero si pregunto qué es esto más redondo, es sencillo, es una naranja. Es una naranja. Y esto es una mandarina. ¿Y esto qué es? Un tomate. Una lima. Esto es un pomelo, es un pomelo, es un pomelo. Son 4 frutos diferentes, pero que tienen varias cosas en común. Varias cosas en común. Y una de las cosas que tienen en común está la luz, ¿no? Son 4 frutos que son del mismo color. Eber nos decía ayer que teníamos que observar. Estamos observando los frutos. Los tienen el mismo color. Son verdes. Pero además tienen algo más en común, que son cítricos los 4. Y algo más en común, que los 4 tienen pepitas. Estos no son como esa fruta que compramos ya ahora que no tiene pepita. Tiene pepitas, seguro. Pero hay algo muy importante que tienen en común que muchos de vosotros no sabéis. Y es que, extrañablemente, los 4 son del mismo árbol. Algunos dirán, esto es imposible. Y otros que conocen un poco la agricultura dirán, es posible. Mi padre se ha dedicado muchos años a la agricultura y llegó un día a este árbol, que era un simple limonero, y colocó allí 3 injertos, uno de pomelo, otro de mandarina, otro de limón, y ahora tengo un árbol que da estos 4 frutos. Pero para que estos frutos puedan estar aquí esta mañana, y seguramente si lo hubiéramos dejado pasar un mes más, hubieran sido 4 frutos deliciosos, ahora están verdes y no tienen el sabor que deben de tener,
Para que estos frutos estén aquí y hayan salido de este árbol, se hayan desarrollado y puedan alimentar a las personas, ha sido necesario que este árbol tenga las vitaminas necesarias para dar este fruto. Es imposible sin las vitaminas y sin lo que tiene necesidad un árbol que dé estos frutos. Esas vitaminas, por ejemplo, es necesario que este árbol le dé el sol cada día. Por eso en muchas partes de España no se crían los cítricos, porque no está esa vitamina del sol que ellos reciben para crecer. Necesitan los cambios, los ciclos de la luna cada noche, o los diferentes ciclos que existen. Aparte necesitan el agua que lleva sus nutrientes. Aparte el agricultor que los cuida es necesario que abone este árbol con nitrógeno, con magnesio, con cobre, con hierro. Son vitaminas para los árboles. Y después de cuidar este árbol, de tener todos los nutrientes, las vitaminas, sacamos este fruto. Es un árbol que da su fruto a su tiempo. Y más importante, su hoja no cae, porque es de hoja perenne. Igualmente, hermanos, cada uno de nosotros, si aplicamos esto a nuestra vida espiritual, también nosotros necesitamos vitaminas, necesitamos nutrientes para fortalecer nuestra vida espiritual, para que nuestra vida espiritual esté fuerte, esté sustentada donde tiene que estar, que es en Cristo, en la palabra de Dios. Por eso vamos esta mañana a ver 3 vitaminas que el Señor nos ofrece para que la vida de cada uno de nosotros sea una vida fortalecida, sea una vida sustentada en Cristo. Leamos la palabra de Dios. 3 versículos cortos, pero muy importantes para nuestra vida. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16, 17 y 18. Dice allí la palabra de Dios: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Mirad, hermanos, la iglesia de los tesalonicenses era una iglesia ejemplar, una iglesia a imitar. Dios había plantado aquella iglesia por medio del apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Hechos capítulos 17, allí vemos cómo Pablo había llegado a Tesalónica después de haber estado en Filipos, haber estado encarcelado, haber salido de allí, pasado por algunas ciudades, y llega a Tesalónica. Y cuando llega a Tesalónica, Pablo, con ese deseo en su corazón que había, entra a la sinagoga. Y dice la palabra de Dios que allí está predicando la palabra, abriendo las Escrituras por 3 días de reposo. Y él allí está anunciando y diciendo a aquellas personas de Tesalónica: hermanos, era necesario que Cristo Jesús viniese a este mundo. Era necesario que Cristo Jesús padeciese en su vida. Era necesario que Cristo Jesús muriese en una cruz. Era necesario que Cristo Jesús resucitase de los muertos. Y que este Cristo a quien yo os anuncio, este es el Mesías, el Hijo de Dios, el Mesías esperado, el anunciado en el Antiguo Testamento. Esta era aquella luz verdadera, como decía el Evangelio de Juan, capítulo 1, que venía a este mundo, que alumbra a todo hombre, que creó este mundo, el mundo por él fue hecho. Este es el Cristo, este es el Mesías, este es el Señor que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero dice la palabra de Dios que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios, hermanos.
que no hemos sido engendrados de carne y sangre, de hombre, de varón, sino de Dios. Qué privilegio tenemos los hijos de Dios, pertenecer al pueblo de Dios, pertenecer a la iglesia del Señor, tener la esperanza de la vida eterna. Qué grandeza, hermanos, qué maravilla. Y este es el evangelio que allí en la iglesia de Tesalónica, capítulo 17 de Hechos, predica Pablo cuando llega a Tesalónica. ¿Qué pasó? Varias personas creyeron en Cristo. Varias personas se arrepintieron de sus pecados, confesaron sus pecados, dieron su vida al Señor, confesaron al Señor como Señor y Salvador. Allí se plantó una de las primeras iglesias de Europa, en Tesalónica. Pero la iglesia de Tesalónica era una iglesia, hermanos, ejemplar. Una iglesia a imitar. ¿Por qué aquella iglesia era una iglesia a imitar? ¿Qué estaban haciendo aquellos creyentes? Cuando leemos esta carta, vemos creyentes, hermanos, ejemplares. Dice la palabra de Dios, y leemos el capítulo 1, versículo 3, dice que aquellos hermanos cuando entregaron sus vidas a Dios, cuando creyeron en el evangelio, no solamente lo hicieron y quedaron ahí, sino que era una iglesia que crecía en fe. Una iglesia que, dice la palabra de Dios, que crecía en amor. Amor no solamente para con Dios, amaban a Dios, sino amaban a los hermanos unos a otros. Y no solamente amaban a Dios y crecían en fe, sino que crecían, se fortalecían en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Eran constantes en esperar a Cristo desde las nubes. Si nosotros leemos los 5 capítulos de Primera de Tesalonicenses, vemos que en esos 5 capítulos se menciona la venida del Señor. El Señor viene. Aquellos hombres eran un ejemplo a seguir. Pero no solamente ellos crecían en fe, en amor y en esperanza, sino que eran hermanos que divulgaban la palabra por todas partes que iban. Dice la palabra de Dios que saliendo de ellos, dice allí el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 8, se había divulgado la palabra. No solamente en Macedonia, que era al norte de Grecia, sino también en Acaya. La palabra de Dios la predicaban, la divulgaban. Ellos sabían que la palabra de Dios, la salvación, era una necesidad para el hombre. Ellos habían recibido un gran tesoro. Y ese gran tesoro querían compartirlo con los demás. Por eso era una iglesia ejemplar, una iglesia a imitar. Y sigue diciendo la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 10, que aquellos creyentes, cuando se convirtieron al Señor, se convirtieron para servir. No se convirtieron solamente para estar en un banco, para esperar a los hermanos que les sirvieran, para observar a los hermanos y ver qué hacía el uno y el otro. No. Dice que cuando reciben la palabra, capítulo 1, versículo 10, ellos se convirtieron a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar desde los cielos, a Cristo Jesús el Salvador, el cual le iba a librar de la ira venidera. ¡Qué hermanos más maravillosos! ¡Qué ejemplo nos da, hermanos, esta iglesia! Y cuando llegamos al capítulo 2, versículo 13, dice allí la palabra de Dios algo tremendo de estos hermanos. Que cuando escucharon la palabra, por medio del apóstol Pablo, Silas, Timoteo, no la recibieron como palabra de hombres. No la cuestionaron y dijeron, ¿esto que estamos oyendo será de hombres? ¿Será Dios? ¿Será la verdadera palabra? No. Sino que la recibieron como la palabra de Dios que actúa en ellos. Tremenda declaración. La palabra de Dios que actúa en ellos. Pero no solamente la iglesia de Tesalónica era una iglesia a imitar, sino que si seguimos leyendo esta carta vemos que los pastores, los líderes de la iglesia eran ejemplos a seguir. Allí dice la palabra de Dios que el amor del apóstol Pablo por la iglesia era tan grande
que no solamente quería darles el Evangelio, sino también hubiera querido darle su propia vida, dice capítulo 2, versículo 8. Y tal era este amor hacia ellos, que Pablo escribe esta carta desde la ciudad de Corinto. Y estando preocupado por cómo estaría aquella iglesia en Tesalónica, al norte de Grecia, dice que mandó a Timoteo para ver cómo estaba aquella iglesia, cómo están los hermanos, están fortalecidos, están contentos, están gozosos. Y envía a Timoteo. Y cuando viene Timoteo y le da buenas noticias de que la iglesia estaba fortalecida, hay una expresión allí del apóstol Pablo, capítulo 3, y versículo 8, y dice allí: porque ahora vivimos si vosotros estéis firmes en el Señor. Tremenda declaración del apóstol Pablo. Ahora vivimos si vosotros estéis firmes en el Señor. La iglesia de Tesalónica, hermanos, era una iglesia ejemplar. Pero no era una iglesia perfecta, porque no existe la iglesia perfecta. Por eso en los capítulos 4 y 5 vemos cómo Pablo sigue escribiendo la palabra de Dios y animándole a aquella iglesia para que santificaran sus vidas. Y dice ahí el capítulo 4, versículo 3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y sigue hablando el apóstol Pablo que en el capítulo 4 y 13, que está ese texto tan maravilloso hasta el 18, de que los creyentes debían de vivir esperando la venida del Señor, animando a los creyentes a que siguieran con su esperanza puesta mirando al cielo, porque el Señor venía. Y sigue exhortando el apóstol Pablo a la iglesia para que ellos puedan abundar en amor entre los hermanos, el amor fraternal. Y sigue allí el apóstol Pablo diciendo a los tesalonicenses que los hermanos tenían que animarse unos a otros, edificarse a unos a otros, alentar a los que tenían poco ánimo y a que practicaran la paciencia con todos. Y sigue allí diciendo el apóstol Pablo que tenía que ser una iglesia donde reconocieran a las personas que trabajan, os presiden, tenerlos en alta estima. Y que tenía que ser una iglesia donde nadie devolviera mal por mal. Esto es lo que hay en el corazón del hombre. Cuando nos hacen algo, devolver el doble de mal. Pero la iglesia de Tesalonicenses tenía que ser una iglesia que no devolviese mal por mal. Una iglesia que no menospreciara la palabra de Dios, las profecías, que estuvieran atentos a la palabra de Dios. Y después de decirle todo esto, Pablo da 3 mandatos. Podríamos decir 3 vitaminas para que esta iglesia llevara a cabo todas estas cosas que Pablo le había encomendado. Por eso, hermanos, veamos estas 3 vitaminas que van a fortalecer y sustentar la vida de los creyentes. Mirad lo que dice el versículo 16. Estad siempre gozosos. ¿Cuándo debemos de estar gozosos, hermanos? Siempre. ¿Estás gozoso hoy? Pocas cabezas veo decir que sí. ¿Estás gozoso? Es un mandato del Señor. Estar siempre gozosos. No es una opción, hermanos, es una obligación. Es un mandato del Señor. Y es que en la palabra de Dios encontramos a través de la Biblia cómo el Señor exhorta en su palabra a que el creyente sea un creyente lleno de gozo. Ayer recordábamos en las ponencias Nehemías capítulo 8, versículo 10. Cuando el pueblo había vuelto de la cautividad y está Esdras leyendo la palabra de Dios. Y cuando Esdras lee la palabra de Dios, dice la Biblia allí que todo el mundo está atento. Pasaron horas, pero el pueblo estaba atento a la palabra de Dios. Y el pueblo, al escuchar la palabra de Dios, dice que se entristeció y empezó a llorar. Y allí tiene que soltar Esdras: no estéis tristes, es día de fiesta.
Gozaos en el Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Cuando el Señor Jesucristo estaba hablando en el Sermón de la Montaña y está hablando allí a las gentes, las cuales se admiraban de su doctrina, porque les hablaba con autoridad, el Señor dice ya a sus discípulos: bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan, os maltraten, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Y qué sigue diciendo el texto? Gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Cuando nosotros vamos a la carta de Filipenses, resulta que la carta de Filipenses es la carta del gozo. Ahí Pablo está diciendo a los filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y Pablo está escribiendo desde la cárcel, ahí encerrado. Regocijaos en el Señor siempre. Ahora, hermanos, estad siempre gozosos. Dice Pablo a los tesalonicenses: ¿cómo era la situación en la iglesia de Tesalónica? ¿Tenían paz? ¿Tenían salud? ¿Tenían amor? Como decía la canción, 3 cosas en la vida: salud, dinero y amor. ¿Era así? ¿Salud, dinero y amor, no? No lo sé, ya se me ha olvidado. Y el que tenga estas 3 cosas, que le dé gracias a Dios, ¿no? ¿Cómo estaba? ¿Cómo era la situación en la iglesia de Tesalónica? Si leemos el capítulo 1, el versículo 6, vemos allí cómo era esta situación. Dice allí la palabra de Dios: y vosotros, dice Pablo, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesucristo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Nada de todo era amor, paz. Había una gran persecución cuando ellos recibieron la palabra de Dios. Y no solamente esto, sino el capítulo 2, versículo 14, Pablo habla también de la situación suya, de cómo había sido perseguido. Dice, capítulo 2, versículo 14, y los hermanos allí en Tesalónica, dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Estaban en sufrimiento, padecían, sufrían por el evangelio. Cuando vamos al capítulo 4, versículo 13, vemos que había muchos cristianos, muchos creyentes tristes en Tesalónica. ¿Sabéis por qué? Porque ellos creían que la venida del Señor a recoger su iglesia ya se había producido, y que lo que estaban viviendo a ellos, la tribulación, esto era el día del Señor. Entonces ellos pensaban: si ya ha venido el Señor, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestros seres queridos? Y había tristeza. La situación en Tesalónica no era muy halagüeña, persecución. Y si leemos la carta, había muchas más dificultades. Pero la palabra de Dios dice: estad siempre gozosos. Ahora, hermanos, ¿cómo yo puedo estar gozoso en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la tristeza que vienen, las dificultades de la vida, en medio de una dificultad que no tengo trabajo, que no tengo dinero, que tengo una enfermedad, que tengo problemas con mi familia, en medio de la pérdida de un ser querido? ¿Cómo puedo estar gozoso? El Señor dice estar siempre gozosos. Y es que hay algo que el Señor nos quiere enseñar, y es que el gozo del Señor no viene de las cosas de este mundo. No viene de que todo te va bien en esta vida, entonces tengo el gozo del Señor. Si todo te va bien en esta vida, tienes la alegría de este mundo. Pero el gozo del Señor no depende de las circunstancias tuyas ante esta vida, sino depende de mi relación, de mi comunión con Dios. El gozo del creyente, hermanos, fluye
fluye, brota de lo que yo coma, beba, me relacione con el Señor. La vitamina del gozo es algo que viene de Dios porque es el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, paz, gozo también, paciencia, benignidad. Cuando nosotros queremos en Cristo, cuando Dios entra en nuestro corazón, Él nos sella con su Espíritu Santo, como dice Efesios capítulo 1. Y el fruto del Espíritu es el gozo. Es por eso que cuando Pablo está predicando a la iglesia de los Corintios, capítulo 6, versículo 10, Él dice allí, estamos entristecidos, mas siempre gozosos. Vivimos como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. ¿Por qué? Porque tenían a Cristo, su gozo, su poder, hermanos. Por eso la palabra de Dios nos anima y nos dice, estad siempre gozosos. Mirad, cuando nosotros vamos a la carta de Hebreos es una carta donde el escritor está animando a los hermanos a seguir hacia adelante, a mirar a Cristo y no mirar al judaísmo, a no volverse atrás. Había muchos hermanos que estaban dejando el cristianismo y volviendo al judaísmo. Y allí el apóstol, el escritor a Hebreos, está animándoles para que vean qué es lo mejor que hay en el mundo. Cristo es mejor que Moisés, que Aarón, que la ley, que los sacrificios, que todo. Y cuando llega al capítulo 12, que está hablando de teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, los hombres de fe, despojémonos del peso que nos asedia, corramos con paciencia la batalla que tenemos por delante, puestos los ojos ¿dónde? En Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, el cual con el gozo puesto delante de él, ¿qué sufrió? Sufrió la cruz. Impresionante, hermanos. Este texto me lleva a mí de ánimo, porque Cristo sufrió con gozo. Con el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y aquellos creyentes tenían que mirar a Cristo, mirar su ejemplo, mirar su vida para fortalecerse y para estar siempre gozosos. Hermanos, la alegría de este mundo es una alegría pasajera, momentánea. ¡Qué bien! Me han dado un trabajo. No tenía trabajo. ¡Qué alegría! Te vas al trabajo, no sé si os ha pasado esto alguna vez. Sales del trabajo, resulta que es el primer día que has ido, has aparcado mal el coche y te encuentras con una multa. ¡Oh! Ya me han dado el día, ¿verdad? Así sucesivamente te pueden dar una buena alegría, pero al momento te puede dar un dolor de muelas y has perdido toda la alegría que tienes. La alegría de este mundo es algo perecedero, pasajero, pero el gozo del Señor es una felicidad permanente, pues es fruto del Espíritu Santo. Por eso el salmista David decía en el Salmo 16, 11, en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. En tu presencia hay plenitud de gozo. No hay un poquito de gozo, hay plenitud de gozo. Hermanos, gozaos en el Señor, siempre. Ahora hay un texto en la Biblia donde vemos en la palabra de Dios que el gozo se puede perder. Yo solamente he leído, bueno, es posible, pero una forma de perder el gozo. David perdió el gozo. ¿Y por qué David perdió el gozo? Por su pecado. Cuando pecó contra Betsabé. El Salmo 51, él está allí arrepintiéndose con dolor de su pecado y allí
exclama él, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí y no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hermanos, cuidado con el pecado, cuidado, porque somos pecadores. Pero el poder de Dios, el gozo de Dios, la relación con Dios, la comunión con Dios, la palabra de Dios es la que nos va a hacer fuertes, firmes, va a sustentar nuestra vida para no dejarnos llevar por las acechanzas del diablo, porque Él está alrededor nuestro como león rugiente, buscando a quien devorar. Hermanos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cómo está nuestro gozo? Pregúntate, ¿cómo está tu gozo? Quizá estás pasando una prueba, trabajo, problemas en tu familia, problemas con tu esposa, con tu esposo, problemas económicos, quizás hayas perdido un ser querido. Pero si tienes el gozo del Señor, esta prueba será mucho más fácil llevarla, hermanos. Mirad, mi esposa y yo tuvimos 3 hijos. 3 hijos que durante nuestra vida trabajamos para criarlos, lucha, ella trabajando, yo también. Nosotros somos personas, éramos personas sin muchos recursos, sin nada, trabajando, criamos a nuestros hijos. Queríamos, sobre todas las cosas, darle estudios, pero aún más que sobre todas las cosas, queríamos que conocieran a Cristo. Luchamos, trabajamos, le dimos carreras, le llevamos a la iglesia con muchas pruebas, hermanos, que no voy a decir ahora, con muchas dificultades en la vida, pero hacia adelante con ellos, para sacarlos, para que ellos pudiesen conocer a Cristo y también en la vida tener sus trabajos y poder desarrollar sus vidas. Pero nos llegó una prueba muy grande a nuestra vida. Hace 4 años y medio el Señor se llevó a nuestra hija pequeña, 22 años. El día que terminó sus 4 años de carrera. Una niña que no tenía ninguna enfermedad, yo digo niña, 22 años, no tenía ninguna enfermedad, no tenía nada. Una chica alegre, simpática, una chica que tiraba de los jóvenes su guitarra, su piano, animaba a la gente, cantaba, enseñaba cómo hacer las cosas en la obra de teatro. Una niña especial. Se había entregado al Señor, se había bautizado y a los 22 años, estando sana, el Señor se la llevó. Qué prueba, ¿verdad, hermano? La pregunta es cómo tener gozo en esta prueba, porque el Señor dice estar siempre gozosos. ¿Cómo tener gozo? Cuando tú pierdes a un ser querido, pero aún más cuando pierdes a un hijo, porque la ley de vida es que los hijos vean morir a los padres, pero no al contrario. ¿Cómo tener gozo? Sí, los hermanos nos arroparon, los hermanos oraron, nos dieron todo lo que podían dar, pero ¿cómo poder tener gozo en esta prueba? Hermanos, el gozo de mi esposa y mío ha venido con el tiempo a través de la relación con Dios. La relación, hermanos, el amor, ver y preguntarnos, Señor, no por qué te ha llevado a nuestra hija, sino para qué.
Por eso, hermanos, podemos decir que en las pruebas tenemos que tener siempre esto que acabamos de oír. Estad siempre gozosos, hermanos. Estad siempre gozosos. Ahora, hermanos, hay una segunda vitamina que el Señor quiere mostrarnos para fortalecer y sustentar nuestra vida. Qué importante está. Versículo 17. Orad sin cesar. Gozaos siempre, orar sin cesar. ¿Qué pasa? Vamos a estar 24 horas al día gozándonos, 24 horas al día orando. Es eso lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Orad sin cesar. ¿Por qué? Porque el creyente gozoso es un creyente que ora. El creyente gozoso es un creyente que ora. El orar a Dios no es una opción, sino una obligación. Nuestro hermano Eber decía ayer que, hermanos, tenéis que orar cuando los que estéis haciendo el curso, tenéis que orar por lo menos 10, 15 minutos. Bueno, si llega a 20. La palabra de Dios dice orar sin cesar. ¿Por qué? Porque la iglesia de los tesalonicenses debía de hacer frente a muchas situaciones difíciles en la vida. Y esas situaciones difíciles que ellos tenían en la vida debía de ser a través de la relación con Dios. Recibían el gozo y también iban a recibir el poder de Dios por medio de la oración. Ellos tenían que seguir santificando sus vidas, porque era la voluntad de Dios que santificaran sus vidas apartándose de toda impureza sexual, dice el capítulo 4. Debían de amar a los hermanos, hiciesen lo que hiciesen, dice la palabra de Dios. Debían amar a los demás aunque ellos no fuesen amados. Como decía el apóstol Pablo, que él había amado tanto aunque ellos, creo que es 2 Corintios, ellos no le amaban a él. Los hermanos tenían que tener un buen testimonio para los de afuera. Dice allí la palabra en el capítulo 4, versículo 12. Debían de amonestar a los ociosos, debían de tener en alto la palabra de Dios, debían de abstenerse de toda especie de mal. Y para esto, hermanos, necesitaban la oración. Por eso el Señor dice, orad sin cesar. Además, hermanos, ellos tenían grandes ejemplos de oración. El apóstol Pablo lo tenían ahí, y él había sido un gran hombre de oración, y ese era uno de sus ejemplos. Mirad lo que dice, por favor, capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, versículo 10. Dice allí el apóstol Pablo, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. ¿Cuándo oraba Pablo por los tesalonicenses? De noche y de día. Dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice allí la palabra de Dios, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Debemos dar siempre gracias por vosotros. El apóstol Pablo era un ejemplo de hombre de oración. Pero también, si nosotros queremos ver el gran ejemplo de hombre de oración, tenemos a Cristo. ¿Cristo estaba orando siempre? No. Pero Él, nos dice la Escritura, el Evangelio de Marcos, en los Evangelios, que muchas veces, a veces pasaba la noche orando y otras se levantaba muy temprano de mañana y se iba al monte a orar. ¿Qué ejemplo es nuestro Señor Jesucristo? Y cuando nosotros vamos al ejemplo de la iglesia primitiva, vemos allí qué hombres y qué mujeres, que dice allí la palabra de Dios, capítulo 2, versículo 42 de Hechos, que ellos perseveraban, no solamente en la palabra de Dios, no solamente en la doctrina de los apóstoles, no solamente en el partimiento del pan, sino perseveraban en las oraciones. Y es por eso que el Señor añadía a su iglesia aquellos que habían de ser salvos. Y cuando vamos
al capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, vemos, hermanos, que hay una conversión de 5.000 personas. ¿Dónde iban a meter ustedes 5.000 personas? Aquí. Dios proveería. Si provee personas, tiene que proveer sitio, ¿no? Para reunirse. ¿Y cómo se convierten aquellas 5.000 personas? Es tremendo. Porque allí el apóstol Pedro predica a Cristo y predica sobre el arrepentimiento y perdón de pecados. Algo que ahora no se puede predicar en muchas iglesias. Ni pecado, ni arrepentimiento, ni infierno, ni nada de esto. Hay que predicar amor. Pero el apóstol Pablo allí predica a los judíos que habían crucificado a Cristo y dice que tenían que arrepentirse, confesar sus pecados para ser salvos. Y un poquito más adelante dice allí el apóstol Pedro, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Y por qué predica allí el apóstol Pedro ese gran mensaje? Porque los dirigentes del pueblo le habían cogido preso y le habían preguntado, ¿en nombre de quién habéis hecho esto? ¿Y qué es lo que habían hecho Pedro y Juan? Pues habían visto a un cojo de nacimiento y le habían sanado. Bueno, ellos no. Porque él dice, ¿por qué ponéis la mira en mí como si nosotros hubiéramos hecho algo? Ha sido Jesús de Nazaret. ¿Y dónde iba Pedro y Juan? ¿Dónde hicieron esto? Cuando hicieron esto, ¿dónde iban? ¿A ver un partido de fútbol de Las Palmas? No. Iban juntos a orar. Capítulo 3 y versículo 1. Iban juntos a orar, hermanos. Qué tremendo, qué obra de Dios, cuando sus hijos, cuando su pueblo ora a Dios. Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Decía Martín Lutero, tengo tantas cosas que hacer que pasaré las 3 primeras horas del día orando. La sociedad de hoy diría, tengo tantas cosas que hacer que no puedo orar. Y es verdad. Otro hombre dijo, no te olvides de orar hoy a Dios, pues Él no se olvidó de despertarte esta mañana. Orar sin cesar. El Señor no nos está diciendo, tienes que, hermano, orar 24 horas al día sin salir de tu casa. No, el Señor nos está diciendo, hermano, que nuestra vida debe de estar marcada por una forma, por una actitud de oración continua. Eso debe de ser nuestra vida. Y de verdad que en estos 2 días que llevo aquí, he estado en la casa de nuestro hermano Luis y Yolanda, y el hermano a toda hora dice, vamos a orar, hermano. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar, hermano. Gracias. Nuestra vida debe de estar marcado por una forma, una actitud continua de oración. Tenemos un hermano en nuestra iglesia que es un ejemplo de oración. Cuando he visto al hermano Manuel, me he acordado de él, de mi hermano allí en Archena. Siempre este hermano ha trabajado en el campo, siempre. Antes de que existieran los motocultores, las máquinas estas de cavar y todas estas cosas, él cavaba con la azada. No sé si sabéis lo que es una azada. Vale, pues él cavaba fincas y fincas. Él se iba muy de mañana a cavar, porque claro, cuando salía el sol no se podía hacer. Y cuando veía un rayito de luz del sol, él se iba. Hermanos, desde que se convirtió al Señor, cuando el Señor entró en su vida, nunca fue al trabajo sin orar al menos 1 hora.
Él decía, si yo tengo que ir a las 7 a trabajar, yo tengo que levantarme a las 5. 1 hora de oración, 1 hora de lectura de la palabra. Él decía siempre, ¿sabéis por qué, hermanos? Porque él era un hombre que cuando estaba en el campo hablaba a todo el mundo del Evangelio. Además ponía muchos ejemplos de la agricultura, como hacía el Señor Jesús. Ejemplos de la tierra, del campo, del trigo, de la cizaña, de la vid, del sembrador. Ponía muchos ejemplos. Él quería enseñar con ejemplos materiales las verdades espirituales. Y él decía, antes de poder hablar a los hombres de Dios, hay que hablarle a Dios de los hombres. Por eso oraba. Ahora tiene 90 años. No sé los años que tiene nuestro hermano Manuel, pero ahora tiene 90 años. 90 años. Y es, hermanos, cuando más tiempo dedica de rodillas a la oración. Yo lo sé porque tengo una estrecha relación con él. 1 hora al menos de rodillas de oración. ¿Y sabéis por qué ora? Yo me quedo impresionado, hermanos. Ora por cada miembro de su familia. Es muy grande su familia. Tiene bisnietos bastantes. Y no solamente ora por cada miembro de su familia para que el Señor fortalezca a los creyentes y salve a los que no son creyentes, sino que ora nombre a nombre por todos los miembros de la iglesia. Estamos entre unos alrededor de 100 miembros. Pero no solamente ora por los miembros, por familia de la iglesia, sino que tiene una lista, porque él vive en una calle muy larga, un pueblo pequeño, una calle muy larga, de todos los que conoce del pueblo, familia a familia, para que pueda el Señor obrar en sus vidas y que ellos abran su corazón a Cristo. Esto es un hombre de oración. Este es un hombre de oración. Hermanos, seamos hombres y mujeres de oración. Orad sin cesar. ¿Por qué? Porque el Señor va a mover cada hilo de nuestra vida, cada hilo de nuestra familia, cada hilo de nuestra iglesia a través de la oración. La oración es fuente de poder, hermanos. Cuando un hombre ora, Dios está ahí escuchando la oración. No sé si recordáis cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, como dice allí la palabra de Dios en Éxodo, dice, he oído el clamor de mi pueblo. He visto su aflicción y voy a descender para sacarlos de la esclavitud de Egipto. Orar sin cesar, hermanos. ¿Estás siempre gozosos? Qué buena vitamina, ¿verdad? Orar sin cesar, y una tercera vitamina que fortalece y sustenta la vida del creyente. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y es importante, hermanos, la palabra que utiliza aquí, el original, empati. Dad gracias en todo lo que ocurre en vuestra vida. Anda. Dad gracias en todo lo que ocurre en vuestra vida, en cada situación, en cada momento, en cada día, en cada prueba. Los tesalonicenses vivían situaciones difíciles, personas que no trabajaban, personas ociosas, personas que tenían escasez, pero Dios dice en cada momento, da gracias a Dios. Y no solamente dice esto a la iglesia de los tesalonicenses, sino también a la iglesia de los colosenses, dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Y a la iglesia de los Efesios dice, hablando entre vosotros con salmos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo. ¿Cuándo los creyentes deben de dar gracias, hermanos? ¿Cuándo? Siempre. 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 ¿Sabéis por qué? Porque cuando los creyentes
daban gracias a Dios. Eran personas agradecidas. Cuando nosotros damos gracias a Dios, somos personas agradecidas por lo que Dios nos ha dado, por lo que tenemos, no echamos tanto en falta lo que no tenemos. Por eso tenemos que dar gracias a Dios. La gratitud, hermanos, debe formar parte de la nueva vida en Cristo. Ser agradecido no es porque todo te va bien, sino porque sabes que el Señor está al control de todo. Por eso, dice Dios, ser agradecidos. Dar siempre a Dios gracias en todo. La palabra de Dios, el apóstol Pablo, él sabe que nosotros venimos al mundo con defectos de serie. Como los coches, algunos salen con defectos. Nosotros venimos con algunos defectos de serie. No porque Dios nos hizo con defectos, sino porque el pecado ha hecho esos defectos en nuestra vida. Y uno de los defectos que tenemos en nuestra vida es la ingratitud. Ingratitud. Nuestro hermano Luis decía que yo menciono mucho a mis nietos. Es que el Señor nos ha bendecido con 4 preciosos nietos y uno que viene de camino, 5. Soy muy joven, pero ya tengo 5, voy a tener 5 nietos. No voy a echarme años por los nietos que digo, ¿no? Y hay algo que ellos siempre nos están enseñando, siempre. Y una de las cosas que nos enseña es que son ingratos, los niños pequeñitos. Y para que sean agradecidos, tenemos que enseñárselo. Por eso a los más pequeñitos siempre sus padres le están diciendo, todo tienes que pedirlo por favor. Y cuando lo recibas tienes que dar gracias. Porque si no, ¿sabéis lo que hacen los niños? Reciben una cosa y dicen, más, más, más. Y no solamente eso, sino le quitan al del niño de al lado lo que ellos tienen, lo que el otro tiene. Nacemos con ese defecto de serie. Además, Romanos capítulo 1, versículo 21, ahí dice el apóstol Pablo que el hombre, habiendo conocido a Dios por medio de las cosas creadas en la naturaleza, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos, dice el capítulo 19 de Salmos. Habiendo conocido a Dios, no le glorificado ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Pero cuando vemos a un creyente que ha sido redimido por Cristo, un creyente que tiene su mirada puesta en Cristo, leemos algo tan increíble como estas palabras. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses desde la prisión. ¿Quién había hecho el apóstol Pablo ser de esta manera? Ser una persona agradecida. El texto dice, he aprendido. La gratitud, el contentamiento es algo que debemos siempre aprender como creyentes y tenerlo presente en nuestras vidas, hermanos. Ser agradecidos. Dar gracias a Dios en todo. ¿Sabéis por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Nosotros llevamos trabajando muchos años con jóvenes. Aproximadamente 20 años. Reuniones de jóvenes, campamentos. Y hay muchos jóvenes que han venido a nosotros y nos han dicho, oye, mira, por favor, yo quería saber, si yo pusiera saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Un joven de 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pues mira, la voluntad de Dios para tu vida, yo te la puedo leer, pero está aquí en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, aquí en el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, la voluntad de Dios para vuestra vida es vuestra santificación. Eso es lo primero. Que os apartéis de toda impureza sexual.
Y el joven dice, mira, esa es la voluntad de Dios. Segundo, que seas un joven cristiano, creyente, entregado a Dios y que estés siempre gozoso. Que ores sin cesar y que seas un joven agradecido a Dios. Esta es la voluntad de Dios, hermanos. Por eso algunas iglesias tienen como lema estas 3 mandatos del Señor, estas 3 vitaminas del Señor que esta mañana hemos podido compartir con vosotros. Primeramente, constantes en el gozo. Segundo, constantes en la oración. Tercero, constantes en la gratitud. Recuerda estas cosas, hermano. Si eres un creyente, el Señor dice, estáis siempre gozosos. En la aflicción, en la prueba, en las dificultades. Ora sin cesar. Ser un hombre, una mujer agradecido. Echa tus cargas sobre el Señor. Ora a Él, gózate en Él, ser agradecido en lo que tienes. Pídele a Dios aquello que quizás necesites. Ora a Dios. Termino con el ejemplo de Cristo. Dice la palabra de Dios que Cristo fue a la cruz con el gozo puesto delante de Él. Pero no solamente eso, sino que Cristo también, cuando llegó a Getsemaní, dice que oraba intensamente. Y momentos anteriores, un día anterior, antes de pasar por la crucifixión, dice que Él con sus discípulos oraba, dando gracias por el pan y por el vino. ¿Qué significaba aquello? ¿Qué significaba el pan, el vino? Significaba que Él, su cuerpo, lo iba a poner en sacrificio. Su sangre iba a ser derramada por cada uno de nosotros. ¿Cuántas gracias tenemos que darle a Dios por su salvación? ¿Cuántas gracias tenemos que darle a Dios por el regalo de la vida? ¿Cuántas gracias tenemos que darle a Dios por su Hijo Jesucristo? Dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros no hemos sido rescatados con oro ni con plata, ni con cosas corruptibles, sino que hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios, hermanos. Cristo murió por nuestros pecados. Y como decía el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Que el Señor nos ayude, hermanos. El Señor os bendiga. Y que esta iglesia pueda ser una iglesia ejemplar, como la iglesia de Tesalónica. Que sea una iglesia que se goce en el Señor, que ore al Señor, y que sea una iglesia que sus miembros sean personas agradecidas por lo que han recibido de Dios. Que a Él sea la gloria. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia hacia nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque tú no nos has pagado conforme a lo que merecemos, sino que tu misericordia hacia nosotros ha sido tan grande como la altura de los cielos sobre la tierra. Te damos gracias, Señor, por tu salvación. Te damos gracias, Señor, por que esta salvación, Señor, a ti te costó un alto precio. Gracias, Señor, porque tú no estimaste ser igual a Dios, sino que te despojaste, venías a este mundo, te humillaste, te hiciste siervo y llegaste a la cruz. Gracias, Señor, porque tú, dice tu palabra, que siendo rico te hiciste pobre para enriquecernos a nosotros. Y en esta mañana te adoramos y te bendecimos y te glorificamos por lo que has hecho en nuestra vida, Señor.
Y queremos pedir que tu palabra pueda entrar en nuestros corazones para que seamos hombres de oración, hombres, Señor, llenos de tu gozo, hombres agradecidos, a fin de que, Señor, podamos estar llenos de ti, llenos de tu Espíritu Santo para poder transmitir tu palabra a este mundo perdido. Señor, queremos honrarte, adorarte y bendecirte. Queremos pedir una bendición, Señor, para esta iglesia, para nuestros hermanos, que tú fortalezcas a cada hermano, que tú bendigas a cada uno de ellos, que cada uno de ellos pueda crecer en tu gracia y tu conocimiento, para que puedan ser más y más semejantes a ti. Gracias, Señor, por su servicio, gracias por su amor, gracias por el ejemplo de nuestros hermanos hacia nosotros. Queremos, Señor, que tú puedas ser glorificado en esta iglesia y que esta iglesia pueda ser un punto de testimonio, un punto de luz, Señor, para que otros puedan conocerte. Señor, gracias por tus bendiciones, gracias, te las damos y te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.